Hola, siguiendo nuevamente con el tema de los Incoterms, vamos a tocar hoy el Incoterm FCA, es decir, Free Carrier. Bueno, previamente les voy a comentar algo, después de que me lavo las manos con el alcohol en gel, que recuerden, como indico acá en el videograph, que el tema de la clase, mi email y la clave de Classroom para que puedan ver el video se encuentran señalizados aquí, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Empezamos. Voy a leer el apunte, que les facilité por email, ¿sí? Para que sea más fácil para ustedes la comprensión. Voy a leer y lo voy a explicar, ¿sí? Free Carrier significa que la empresa vendedora o exportadora cumple con su obligación y transmite la responsabilidad sobre las mercaderías al comprador o importador cuando entrega la misma al porteador o a otra persona designada por el comprador o el importador, ¿sí? Bueno, ¿qué significa esto? Primero, el porteador siempre es la empresa de transporte, ¿sí? Cuando hablamos de porteador, es la empresa a la cual le entregamos la mercadería para que la transporte. Y acá dice que cuando se la entregamos al porteador o a otra persona designada por el comprador, nosotros cumplimos con la entrega de la mercadería. Y eso es muy típico en el transporte aéreo. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros llevamos una mercadería hasta el aeropuerto, en este caso podría ser Ezeiza. Yo la mercadería se la entrego a un personal que trabaja en el aeropuerto de Ezeiza, que obviamente será de las oficinas de la empresa de transporte, del porteador, pero yo no la llevo al avión, la estoy entregando en un despacho, en una oficina, en un escritorio, y después esa mercadería, desde ese escritorio hasta el avión, tiene un plazo de tiempo, ¿sí?, para ser cargada y puede pasarle muchas cosas, ¿ok? Puede ser que la pierdan, que la roben, que la rompan, que sufra algún deterioro. ¿Por qué? Porque va a estar previamente en unos depósitos y después la van a subir al avión, porque es lógico que no van a llevar todas las mercaderías, ni bien las reciben, adentro de la bodega del avión. Entonces, primero las juntan en un depósito y después van subiendo todo al avión. No se olviden que el avión es un medio de transporte muy sensible, entonces las mercaderías tienen que ir acomodadas y en ciertos lugares especiales. Entonces eso lleva todo un tiempo. Pero yo ya la mercadería la entregué. O sea, esa mercadería yo ya la dejé al porteador. Pero hasta que llegue al avión va a pasar un buen rato y la mercadería puede tener problemas. Entonces, por eso el FCA es el típico Incoterm de todo lo que es transporte aéreo, porque yo una vez que entregué la mercadería en el escritorio, ¿sí?, o en el despacho del porteador, ahí mismo terminan las responsabilidades mías, ¿sí? Obviamente me van a dar un papel en donde va a constar, ¿sí?, me van a dar un recibo, ¿sí?, no me salía el nombre, un recibo en el cual va a constar que yo entregué la mercadería. Yo no me puedo ir de ahí si no tengo ese recibo, ¿estamos de acuerdo? Porque esa es mi garantía de que yo ya la entregué en tiempo y en forma. Quiere decir que la entregué en el horario adecuado y de la manera adecuada. Obviamente la gente esta no me va a entregar ese recibo si no revisa la mercadería. Reciben la mercadería, la revisan, si está todo bien, me entregan el recibo y yo una vez que tengo ese recibo, cumplí con la entrega y mi responsabilidad sobre la misma se ha terminado. A partir de ahí, la responsabilidad es del comprador. Acuérdense que todo lo que sea transporte internacional, ¿sí?,
es algo que hay que hacerlo con mucha precisión, porque si yo no cumplo con los tiempos, a mí me dicen que la mercadería la tengo que llevar a las 8 de la mañana, ¿sí? Porque el avión sale a las 10, no la puedo llevar a las 10 de la mañana o a las 11 o a las 12. O sea, ¿por qué? Porque después no va a haber tiempo para cargarla. Yo siempre la mercadería la tengo que llevar antes de la salida del medio de transporte. Y en este caso, muy particular, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a hablar de las obligaciones tanto del vendedor o exportador como del comprador o importador. ¿Sí? Dice, obligaciones del vendedor, exportador: suministrar la mercancía, la factura comercial y o cualquier otra prueba de conformidad exigida en el contrato. Obtener licencias de exportación, autorizaciones oficiales y todos los trámites aduaneros necesarios para la exportación de la mercadería. Contrata al despachante de aduanas de su plaza. No tiene obligación de formalizar contrato de transporte y o seguro y debe cumplir en tiempo y forma con la entrega, lo que hablábamos recientemente. Bueno, aclaro un poquito todos estos puntos. ¿Se acuerdan que en el Incoterm anterior, en el ex-work, toda la responsabilidad era del comprador, la japonesa que yo les había dicho, y que el vendedor, yo les había dicho un argentino, prácticamente no hacía ningún trámite ni tenía ninguna responsabilidad? Bueno, este Incoterm es más equilibrado, es más parejo. ¿Por qué? Porque el vendedor o exportador tiene un flete interno hasta el aeropuerto, tiene que contratar al despachante de aduana de su país, en este caso, si seguimos con el ejemplo, sería en la Argentina, tiene que hacer todos los trámites de la aduana argentina, o sea, la aduana nacional, todos los trámites los hace el exportador y entrega la mercadería, ¿sí?, al porteador, que en este caso va a estar en un aeropuerto porque se transporta por avión. Así que ahora la cosa está más pareja y el exportador no solamente entrega cosas que le hayan exigido en el contrato de compra-venta, ¿sí?, sino también que tiene que hacer trámites aduaneros de su propio país, contratar al despachante de su propio país y tener un flete interno hasta el aeropuerto. O sea que la cosa, ahora los gastos están mucho más parejos y las responsabilidades también. Obviamente tiene que cumplir en tiempo y forma con la entrega, por lo que había dicho antes, ¿sí? Obligaciones del comprador: pagar el precio de la mercancía, como siempre, obtener licencias de importación, autorizaciones y todos los trámites aduaneros para la importación de la mercadería en su país. También todos los costos y requisitos para poder transportar la misma a través de terceros países. Ahora eso lo aclaro. Sigo adelante, pero después lo aclaro. Contrata al despachante de aduanas de su plaza y de terceros países. Debe contratar el transporte de la mercancía desde el lugar de entrega designado hasta su país, ¿sí? No tiene obligación de formalizar contrato de seguro ante el exportador y si no retira la mercadería en tiempo y forma, en el punto de entrega acordado, se hará responsable, a partir de ese momento, de todos los costos e inconvenientes que genere la misma. Bueno, vamos a explicar cada uno de estos puntos. Bueno, lo de pagar el precio, eso me parece que es claro, no hay mayor inconveniente. Obtener licencias, autorizaciones y todo lo que le exija la aduana de su país, tampoco vamos a tener demasiado problema porque se sabe que él se tiene que encargar de todo lo de la aduana de su país. Contratar al despachante de aduana de su país, también eso es bastante simple. Pero acá lo que cambia es cuando dice y de tercer país. Bueno, puede suceder, no es muy común, pero puede suceder, que la mercadería vaya del país A al país C, pero antes de llegar al país C, pasa por el país B. ¿Ok? O sea, va desde A, va hasta B y después de B llega al destino final que es C. Podría pasar. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que acá aparece un tercer país, el B.
La mercadería se iba a llevar entre el A y el C, pero ahora aparece el país B. Y si esa mercadería se baja del medio del transporte, o sea que llega el avión hasta el país B, la descargan y después la vuelven a cargar en otro avión para hacer el traslado desde B hasta C, no sé si se entiende o voy muy rápido, pero bueno, cualquier cosa por email después me lo aclaran. Si esa mercadería vino desde A, fue hasta B, en un avión, la descargaron y después la suben a otro avión y la llevan hasta C, el problema está en que esa mercadería va a tener que ser tratada con los trámites aduaneros necesarios en ese país, en el B. Entonces voy a tener que contratar a un despachante en B, voy a tener que hacer todos los trámites que me pidan en B, ¿sí? Y hacer un montón de cosas que obviamente corresponden ¿a quién? Al comprador, porque el problema surgió debido a que el transporte ha sido exigido. Vuelvo a repetir, es raro, no es muy común, pero puede pasar. Entonces, si hay un tercer país involucrado, ¿sí? En ese tercer país involucrado, todos los costos y riesgos son a cargo del comprador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Puede pasar. ¿Sí? Muy bien. Después dice, debe contratar el transporte de la mercancía desde el lugar de entrega designado. Bueno, si el lugar de entrega fue el país A, hasta que llega al país C, todo ese transporte, ¿quién lo paga? El comprador. Dice, no tiene obligación de formalizar contrato de seguro ante el exportador. ¿Se acuerdan que yo les había dicho lo de formalizar, lo de presentarle a la otra parte los documentos? Bueno, acá es muy evidente que el contrato de seguro, ¿a quién beneficiaría? El contrato de seguro por las mercaderías, ¿sí? Si se pierden, se rompen, se prenden fuego, ¿a quién beneficiaría? Al propio comprador. Entonces, realmente no tiene sentido que el comprador le diga al vendedor, ¿sí? Al que está en el país A, dice, mira, saqué un seguro por la mercadería. Y el vendedor le va a decir, sí, macanudo, muy lindo, pero a mí no me afecta ni me sirve para nada. Entonces, no tiene que formalizarlo, simplemente si lo saca, es para beneficio propio. No hay ningún otro tipo de formalidad en ese caso. Y después dice, si no retira la mercadería en tiempo y forma, en el punto de entrega acordado, se hará responsable a partir de ese momento de todos los inconvenientes que genere la misma. Bueno, eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Imagínense que el exportador, el del país A, el vendedor, llevó la mercadería en tiempo y forma al porteador en el aeropuerto. ¿Sí? O sea, vamos a hacer el ejemplo nuevamente de la Argentina y Japón. Yo, el argentino, llevé la mercadería a Ezeiza, se la entregué en el escritorio del porteador, ¿sí? Me dieron el recibo de que están conformes con la mercadería y yo feliz y contento de la vida. Ya terminó para mí todo el tema, ¿sí? A partir de ese momento, ¿quién es el responsable? La japonesa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La japonesa que habíamos hablado en el email, en el incoster del Lexword. Bueno, muy bien, la japonesa. La mercadería está acá en Ezeiza. Todavía no fue subida al avión, ¿sí? Estará en un depósito o en algún almacén. Si la japonesa no contrató el avión que llega en el horario adecuado, si hay algún percance, si hay algún retraso, y la mercadería, por ejemplo, es perecedera, vamos a suponer una cosa muy extrema, pero para que se entienda, tengo helados ahí adentro, helados argentinos que pensábamos vender y transportar a Japón. Bueno, vender los vendimos, pero ahora el problema es el transporte. Entonces, esos helados, si rápidamente no viene el medio de transporte y los lleva a Japón y se quedan ahí un buen rato, y lo más probable es que si no hay una cámara frigorífica o no hay algún lugar acondicionado especialmente, esos helados se derritan y la mercadería se pierde.
¿Sí? Estoy diciendo un ejemplo un poco así exagerado, pero para que se entienda bien. Entonces, claro, la japonesa a mí no me puede reclamar nada. ¿Por qué? Porque yo cumplí en el punto de entrega. ¿Cuál era el punto de entrega? El porteador en el aeropuerto de Ezeiza, el escritorio del porteador o el almacén del porteador en el aeropuerto de Ezeiza. Yo cumplí con la entrega, listo. A partir de ahí la responsabilidad era toda de ella. Si los helados se pierden, se derriten o se los come alguno, por decir algo así un poco exagerado, bueno, es problema de ella con las autoridades o con la gente del porteador, ¿sí? Estamos de acuerdo, pero yo como exportador no tengo más responsabilidad. Toda la responsabilidad es de ella y los costos también. Bueno, fíjense en que este Incoterm es muy parejo, ¿sí? Los costos y los riesgos están divididos prácticamente en partes iguales. Y bueno, es el Incoterm típico, vuelvo a repetir, de transporte aéreo. Pero, vuelvo a repetir, también se está utilizando mucho en transporte marítimo desde hace unos años. ¿Por qué? Porque pasa algo similar a lo que acabo de explicar con la mercadería en Ezeiza. Si yo tengo que transportar la mercadería por barcaza, la barcaza son las pequeñas embarcaciones que van por los ríos, o un barco pequeño que vaya por el río, o un barco que tenga capacidad de navegar en el mar, pero siempre por contenedor, generalmente mi empresa no está cerca del puerto. Entonces, obviamente va a venir, ¿qué? Un camión a buscarla a mi empresa. Y yo la mercadería la puse adentro de un contenedor, se sube al camión y ese camión la lleva hasta el puerto. Bueno, ¿qué pasa? Si yo estoy en Mendoza, por decir algo, ¿sí? A 1300 kilómetros del puerto de Buenos Aires. Supongamos que la mercadería sale por el puerto de Buenos Aires y no por el de Santiago, ¿sí? De Chile. Sale por Buenos Aires. Yo la mercadería la entregué en Mendoza al porteador, ¿sí? Y viene el camión desde Mendoza hasta Buenos Aires, todo por la ruta 7, ¿sí? Y eso lleva por lo menos 10, 15 horas, por lo menos, ¿sí? Si va todo bien, con viento a favor. Entonces, en esas horas que la mercadería está viajando desde Mendoza hasta Buenos Aires, le puede pasar algo. Se descompone el camión, piratas del asfalto, que nunca falta, el camión se estrella, cualquier cosa. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, entonces, en este momento, si yo utilizo FCA, ni bien le entregué la mercadería por contenedor al porteador, en este caso el camión, yo como exportador ya no tengo más responsabilidad. Y eso es una gran ventaja que se permite ahora en el transporte marítimo. Pero repito, siempre y cuando la mercadería viaje por contenedor. Si no, bueno, espero que hayan comprendido bien este Incoterm, no es muy difícil. Y por favor, repito, cuídense y permanezcan en sus casas. Disfruten de estas videoclases. Muchas gracias, hasta la próxima.